Señores, estamos de regreso con El Consumidor y como anunciamos al inicio, nos visita el licenciado Andrés Valentín Herrera, quien es el director general de Trabajo. Con él estaremos hablando sobre el código laboral, los derechos laborales y todo lo que tiene que ver con esta área, que es tan importante reconocer, pero que muchas veces y muchas personas no reconocen lo que son sus derechos y sus responsabilidades también como empleados. Un gran placer, de verdad. Agradecemos el hecho que esté con nosotros en el programa. Para mí. Hoy un día importantísimo, quisimos invitarlo porque qué mejor institución que el Ministerio de Trabajo para hablar sobre lo que es estas reivindicaciones que se han logrado a través de los años, que hoy día podemos hablar de que los trabajadores tienen salarios más justos, horarios más justos, tienen reivindicaciones laborales que anteriormente, hablando del siglo pasado, no tenían. Un trabajador podía trabajar 18 horas y no había ningún tipo de inconvenientes. Ya hoy día eso ha ido cambiando, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. Sí. Habla un poquito acerca primero del día en sí. Ustedes que manejan la información, ¿qué se hace? O sea, ¿de dónde nace este día del trabajo? Bueno, primeramente agradecer como Ministerio de Trabajo la invitación. Es una forma de precisamente llevar información a la ciudadanía, a los trabajadores, a los empleadores y a los dominicanos en sentido general. Sí. Tal y como usted apuntaba en su introducción, la celebración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo surge precisamente a raíz de las manifestaciones, de las reivindicaciones que pedían trabajadores del mundo industrial de los Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Chicago alrededor de 1886. Sí. Como reacción, digamos, del mundo industrializado, en principio vino la no aceptación de las reivindicaciones que pedían los sindicatos, los trabajadores sindicalizados, y eso trajo como consecuencia precisamente que le impusieran penas sumamente severas. Sí. Pero al final las reivindicaciones que estaban siendo solicitadas por los trabajadores tuvieron sus efectos. Se hablaba del 888, tal y como te apuntaba, sí. 8 horas para la jornada laboral, 8 horas para el descanso y 8 horas para que los trabajadores pudiesen dormir. A partir de ahí, digamos, se reconoce el 1 de mayo como un día para recordar precisamente las luchas de los trabajadores, sí. Y de los sindicatos, que en principio, como le decía, fue los Estados Unidos, sí. Pero que el reconocimiento es a nivel mundial. Una pregunta, ¿por qué en Estados Unidos lo celebran en otra fecha? Yo creo que es una negación precisamente a por qué surge sí. el 1 de mayo. Sí. Porque en Estados Unidos creo que en septiembre. Se lo celebran en septiembre, sí. Exactamente. Sí. Yo creo que precisamente es una negación y para no recordar aquellos, digamos, tiempos de lucha, de muerte. Sí, mucha muerte, claro. Porque hay que recordar que precisamente trabajadores murieron pidiendo... De manos de la policía, de manos de las autoridades. De las autoridades, exactamente, en aquel momento. Ya remontándonos y llegando al 2017 en la República Dominicana, vamos a entrar entonces en el tema. ¿Cuántas horas debe trabajar por semana debe trabajar un empleado? Aquí hay 2 jornadas. Okay. Una que es la jornada ordinaria, en la cual trabajan la mayoría de las personas, que son 8 horas diario, y se combina con una jornada semanal que no puede sobrepasar de 44 horas. Okay. Digamos que esa es la jornada en la cual trabajan la mayoría de las personas, de los trabajadores. 8 horas diarias y no puede pasar de 44. No puede pasar de 44 horas a la semana. Okay. Ahora, hay una categoría de trabajadores que tienen una jornada de 10 horas y de 60 horas a la semana. Esta categoría son los llamados trabajadores intermitentes. Hay una resolución del ministro de Trabajo que clasifica o determina cuáles son los trabajadores considerados intermitentes, de lo cual pudiésemos citar, por ejemplo, los vigilantes de compañías privadas, de seguridad, los ascensoristas en una empresa, los mozos en un restaurante, la manicurista, los peluqueros. Esta categoría de trabajadores entran en esa resolución de llamado intermitente, entonces para ellos hay una jornada de 10 horas diario y no pueden pasar de 60 horas a la semana. Pero, ¿en qué momento el tema de intermitencia, supongo que va de
o se entiende que es que trabajan una semana, tal vez la otra no trabaja, o no necesariamente tiene que ser con esto? No, el trabajador intermitente es aquel que requiere su sola presencia para la ejecución del contrato de trabajo. Por ejemplo, dentro de esto están los bomberos de bomba de gasolina. Y usted sabe que si alguien no va a ponerle combustible a su vehículo, el trabajador, si se quiere, está a disposición del empleador, pero no está digamos, ejercitando una labor propiamente dicha. ¿Deben ganar más esto? ¿Tienen un salario mayor o igual que el del empleado que tiene la jornada de 44? Bueno, igual entran de manera indistinta en categorías para la aplicación de tarifas de salario mínimo. Por ejemplo, los vigilantes privados entran dentro de la resolución del trabajador no sectorizado. Lo de, por ejemplo, los camareros y los mozos tienen una tarifa de salario mínimo diferente, entonces así indistintamente entran, digamos, en una o en otra resolución del salario mínimo. Sí, yo conozco de casos, bueno, ayer mismo hablaba con un cajero de estos en un supermercado importante del país, y me hablaba que ellos lo contrataban por 2 meses, y 2 meses sí, 2 meses no, y trabajaban en jornada completa. Esto es legal, claro, eso es legal, ¿verdad? Dentro del código. O sea, se puede hacer. Cuando digo 2 meses sí, me refiero a que trabajaban fijo de lunes a domingo sin parar por 2 meses y luego tenían 2 meses libres y volvían luego 2 meses sí y 2 meses no. ¿Esa mecánica se puede dar? Bueno, lo primero es que no pueden trabajar corrido. O sea, hay lo llamado descanso intermedio y lo descanso semanal. Cada trabajador debe tener un mínimo de 36 horas ininterrumpidas o día y medio de descanso semanal. Eso es lo primero. Lo segundo, si se hace como un mecanismo de vulnerar derechos, como sería que entren a los 3 meses para el derecho a las prestaciones laborales, eso obviamente que es irregular. Ahora, hay derechos que independientemente al tiempo que tenga el trabajador, lo adquiere, como por ejemplo el salario de Navidad, la participación de los beneficios, las horas extras, por ejemplo. O sea, lo único que el empleador que, digamos, incurre en este tipo de prácticas estaría tratando de vulnerar en las llamadas prestaciones laborales, que es a partir de los 3 meses. Pero igual el trabajador tiene derecho a reclamar desde el día en que inició hasta la fecha en la cual concluye definitivamente su relación de trabajo. Y pueden inclusive reclamar todo ese tiempo de antigüedad como trabajador en la empresa. Usted habló de las prestaciones laborales. ¿Qué son las prestaciones laborales, licenciado? Las prestaciones laborales son indemnizaciones que adquiere el trabajador en un determinado tiempo de prestación de servicio a una empresa y vinculada a la antigüedad como trabajador en una empresa o con un empleador asalariado dependiente de la República Dominicana. ¿Tiene que haber un contrato formal o una formalización del empleo del trabajo para que adquiera ese poder o ese derecho, mejor dicho, de prestaciones laborales? Me refiero que debe haber un acuerdo previo entre el trabajador y el contratista o la persona que lo contrata para que se estipule que hay unas prestaciones futuras. Lo primero es definir los elementos que entran en el contrato de trabajo, y son sencillos y bastante simples. Que haya una remuneración, una prestación de servicio, y que esa prestación de servicio sea subordinada. Si se reúnen estos 3 elementos, hay un contrato de trabajo puro y simple, aun y cuando no sea por escrito. La mayoría de los contratos en la República Dominicana son contratos que se celebran de manera verbal. Alguien que demanda sobre la prestación de un servicio y un trabajador que está en la disposición de prestar ese servicio. Si se dan estos elementos, surgen automáticamente los derechos laborales, dentro de lo cual está las prestaciones laborales a partir de 3 meses. Pero antes de los 3 meses, como le decía, la regalía, ¿verdad? Salario de Navidad, participación de los beneficios, la llamada bonificación, por ejemplo, derecho a descanso, la jornada, horas extra, hora nocturna. O sea, todos estos son derechos que se asocian inmediatamente. Hay una relación asalariada dependiente. Pero hay por ejemplo, tipos de empleados, por ejemplo, los que trabajan en las construcciones. Un ingeniero contrata
para hacer un edificio y tiene, qué sé yo, toma 2 años hacer un edificio, 1 año y pico. Estamos hablando que ahí se adquieren ya, pasan los 3 meses y estos empleados, obviamente, pero estamos hablando que fueron contratados para una obra en específico. Al final de la obra, ¿debe el ingeniero darle a ellos su liquidación, como se le llama en términos? ¿O esto dentro del Código de Trabajo se ve como algo específico, especial, mejor dicho? Su pregunta es sumamente interesante. Fíjese, hay dos, digamos, tipos de contrato de trabajo vinculados a la naturaleza de lo que hace el trabajador. Un contrato por tiempo indefinido y un contrato por tiempo determinado. Dentro de los contratos por tiempo determinado entran los trabajadores para una obra o servicio determinado, que es por donde va su pregunta. Sí. El trabajador que, por ejemplo, labora en una obra o es contratado para hacer un trabajo específico dentro de una obra, es un contrato que termina sin responsabilidad para las partes, con la prestación del servicio contratado o con la conclusión de la obra a la cual se trate. Okay. Esto básicamente en virtud de lo que establece el artículo 72 del Código de Trabajo. Sí. De tal manera que independientemente al tiempo que dura la construcción, la relación de trabajo termina sin responsabilidad para las partes en cuanto a las prestaciones laborales. ¿Eso se da lo mismo con el tema de de la gente que trabaja por agricultura, el tema de agricultura? No, es diferente. Sí. O sea, ahí se da una relación constante y por la naturaleza del trabajo que hace hay una indefinición en el tiempo de la relación de trabajo. Okay. La diferencia en el jornalero está en la modalidad de pago, tienen una... digamos, un salario dentro de la resolución del no sectorizado, sí, muy específico y detallado, y la otra diferencia tiene que ver con la jornada de trabajo. Okay. Pero después todos los contratos, digamos, de una empresa tradicional lo tiene, digamos, el jornalero. Me recuerdo que hace unos meses atrás, tal vez unos años atrás, leí en los periódicos del tema de las trabajadoras domésticas y de los derechos de las trabajadoras domésticas, que se estaba tratando de hacer algunas modificaciones al código para incluirlas a ellas dentro de todo lo que son los derechos que se tienen los trabajadores, porque hasta la fecha, hasta en el momento que leía, todavía no estaba establecido o no estaba incluida dentro de lo que son el código laboral las trabajadoras domésticas. ¿En qué va ido eso? ¿Se mantiene todavía? ¿Las trabajadoras domésticas tienen los mismos derechos laborales que tiene un empleado? Mire, hay un convenio de la OIT, el 189, que fue ratificado por la República Dominicana. Este convenio entró en vigencia el 15 de mayo del año pasado, precisamente el día de las elecciones. Sí. Como le decía, fue ratificado por la República Dominicana y ya tiene un rango de norma, inclusive constitucional en el país, y este convenio establece que al trabajador o a la trabajadora doméstica, el país que ratifica el convenio debe garantizar todos los derechos fundamentales. Y si enlazamos esto con la Constitución como derecho y entramos en los derechos fundamentales, digamos que tiene derecho a un salario, tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a sindicalizarse, a negociar de manera colectiva, a la jornada, a los descansos. O sea, todo esto derecho consagrado en la normativa y en la Constitución, con la ratificación de este convenio, entonces entran, digamos, como protección hacia los trabajadores y la trabajadora doméstica en la República Dominicana. Pero la pregunta va de, hoy día en el Código Laboral, ¿está incluido o hay un proyecto para incluirlo? Porque legalmente, o sea, aunque hayamos firmado este acuerdo y seamos partícipes de él, yo supongo que un abogado pudiera decir, bueno, pero no lo dice el código, no lo incluye. O sea, esa inclusión está prevista. Lo que pasa es que aún cuando no lo diga el Código de Trabajo, con la ratificación del convenio, ya con eso es suficiente. Como le decía, tiene un rango constitucional, sí, automáticamente digamos, está por encima del Código de Trabajo. Okay, eso es importante entonces reconocerlo. Sí. O sea, que los derechos tienen los mismos derechos, sí, de los lados. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces seguimos hablando sobre todos estos temas tan interesantes. De verdad que bueno, regresamos ahora.